Amén. Um, Dejen sus Biblias ahí en Efesios capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 21. Hay un señor um, cuya biografía es muy interesante. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. Y esta mañana yo tenía el libro del cual estaba leyendo y cuando Abdiel lo vio, dice, ¿y qué título es ese? Bonhoeffer, pastor, mártir y espía. Dietrich Bonhoeffer era conocido por ser un pastor quien predicaba el evangelio en una pequeña iglesia, pero era también uno de los que estaban confabulando para derrocar el gobierno nazi. Esta confabulación que él tenía contra Adolfo Hitler le llevó a que la Gestapo lo atrapó. Y en el momento en que Dietrich Bonhoeffer fue capturado, solo tenía 3 meses de comprometido. Le había puesto el anillo de compromiso a su novia María y cayó preso después de 3 meses de compromiso. Y ustedes se imaginarán cómo debió haber sido este noviazgo entre estas dos personas mientras este hombre está preso por iniciar, confabular o tramar todo un plan para derrocar al gobierno nazi. Y al mismo tiempo esta joven esperando que algún día su futuro esposo sea liberado. A través de cartas, Dietrich Bonhoeffer le exhortaba a su novia a mantenerse firme y que el evangelio iba a ser lo más glorioso y que iba a ser la boda más gloriosa, aún más gloriosa que la de ellos dos. Y obviamente esta historia de Dietrich Bonhoeffer la podemos estudiar y las cartas que él escribe a su novia María son preciosas, especialmente cuando el hermano de María, Max, fue asesinado por este gobierno. Y luego, Dietrich Bonhoeffer estaba supuesto a oficiar la boda de su sobrina, pero estando preso no se le dio la oportunidad y lo que hizo fue que en un documento escribió toda la prédica y escribió todo lo que había que hacer para que otra persona fuera y oficiara la boda de su sobrina, pero con las palabras de él. Y es muy interesante lo que nosotros vemos en la palabra en la historia de Dietrich Bonhoeffer. Pero quiero ir a la palabra de Dios para que nosotros veamos a la luz de la Biblia qué dice la palabra de Dios respecto a este tema del matrimonio. Estoy leyendo en Efesios capítulo 5, voy a leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 33. Efesios capítulo 5, verso 21 hasta el versículo 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni otra cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto obviamente es un texto, diría que para la sociedad de hoy, difícil de entender, porque miren cómo comienza este texto diciendo aquí, las mujeres estén sujetas a su marido. Las mujeres estén sujetas a su marido. Más adelante, en el versículo 33 dice, las mujeres respeten a su marido. En el libro de Colosenses dice, las mujeres sean sumisas a sus maridos. Y este tema de sumisión, sujeción, respeto,
encuentra como un lugar difícil de ser aceptado en la sociedad que vivimos el día de hoy, porque estamos considerando, obviamente, todos los patrones de abuso que se han cometido en cientos y cientos de años en nuestra sociedad. Y cuando la palabra de Dios, que no cambia, que es eterna, comienza con estas palabras así de difíciles, obviamente tenemos que tomar como patrón el Evangelio. Todo lo que hemos estudiado en el libro de Efesios, de cómo el Señor nos salvó, nos redimió, nos llena de su bondad para nosotros poder entonces actuar en favor de los demás. Pero no es de ignorar que este texto comienza así mismo. Mujeres, sométanse a sus maridos, sujétense a sus maridos, respeten a sus maridos. Y entonces eso, ¿verdad?, nos crea este choque. Pero antes de continuar, es bueno que ustedes sepan que dentro de la comunidad evangélica y de hecho dentro de la sociedad hay dos vertientes en cuanto a cómo nosotros vemos estas diferencias entre el hombre y la mujer. La primera se llama egalitarianismo o egalitarismo, le dicen algunos. Pero el egalitarismo, como el nombre lo indica, es esta idea de que tanto el hombre como la mujer son iguales. Iguales en todo el sentido de la palabra. Igual en valía, igual en roles, igual en empoderamiento. Fundamentalmente el egalitarismo enseña todo lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Esto es un impulso muy liberal, tiene obviamente una raíz política, pero no es mentira que esto se ha infiltrado incluso a la doctrina cristiana, siendo que muchas personas hoy día leen las escrituras con los lentes del egalitarismo. La segunda postura es el complementarismo. Es esta idea de que aunque el hombre y la mujer son iguales en valor y reflejan ambos la identidad de Dios, los dos son un complemento el uno del otro, donde uno tiene fuerzas, el otro tiene fuerzas y los dos cumplen, ¿verdad?, se complementan el uno al otro en todos los aspectos, tanto familiares como sociales, incluso religiosos. El complementarismo puede ser percibido a través de las escrituras en la manera en la que nosotros vemos cómo el Señor, en el momento que crea al hombre y la mujer, dice que los crea a ambos a su imagen y semejanza. Pero en el momento que les da tareas, son diferentes las tareas. En el momento que llega el castigo por la caída, el castigo es diferente para ambos. Entonces, definitivamente hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y estas diferencias no nos hacen ni a la mujer más ni al hombre menos, sino que ambos, ¿verdad?, se complementan el uno al otro y entre ambos reflejan esta identidad que tiene el Señor. Así que cuando nosotros entramos a este texto y a la mujer se le dice que esté sujeta a su marido, no está transmitiendo esta idea de que la mujer vale menos o que la mujer es menos, o que la mujer tiene menos valía o que por someterse ella ahora se está faltando el respeto a sí misma. Porque como vamos a ver, ¿verdad?, hay un mandato también para el hombre. Y una mujer que es casada, que es cristiana, lee esto y se somete a su marido por dos razones principales. La número uno es que la Biblia lo dice. Una mujer que es cristiana está sometida a la palabra de Dios antes que a cualquier otra autoridad. Está sometida a Dios primero. Y es la palabra de Dios la que dice que se someta a su marido. En Colosenses capítulo 3, verso 18, dice este mismo pasaje también: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y luego entonces el apóstol Pablo da una razón por la cual la mujer debe estar sometida al marido, y es que el varón es cabeza de la mujer, en el verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo quiero invitarles en sus Biblias a leer en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, donde el apóstol Pedro da esta idea de cómo debería ser un matrimonio cristiano. Dice 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces, este pasaje como que nos choca inmediatamente. Y estos pasajes que hemos leído de Colosenses 3:18, Primera de Pedro capítulo 3, de cuál debe ser la actitud de una mujer cristiana. Entonces, nos queda una pregunta a raíz de eso. Siendo que nosotros vivimos en una sociedad tan maligna, ¿qué impulso, qué motivación tiene una mujer para vivir de esta manera? Y como vamos a ver más adelante, ¿qué motivación también tiene un hombre para amar a una mujer de la manera en que lo dice aquí? ¿Qué motivación hay? Yo quisiera responderlo en dos maneras. Número uno, que el matrimonio es un despliegue del evangelio. Quiero decir, cuando dos personas se han casado, esa persona ahora ponen en relieve, ponen en despliegue el evangelio que está en las escrituras. Eso es número uno. Y número dos, que el Señor ha decidido utilizar el matrimonio como una analogía de su amor para con nosotros. Por un lado vamos a ver el matrimonio aquí terrenal y luego vamos a ver ese matrimonio entre Dios y su iglesia, que es donde pasaremos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué motivación tiene una mujer para hacer estas cosas? Lo primero es que nos dice aquí que la mujer está llamada a sujetarse a su propio marido en la misma manera en que se somete al Señor. Es decir, que una mujer que está sometida al señorío de Cristo está llamada a estar sometida al señorío de su esposo. Debe ser esto si su esposo es un hombre bueno, si su esposo es un hombre sano, si su esposo es un hombre cristiano. No necesariamente. El sometimiento de cualquier persona a cualquier autoridad llega hasta donde choque con el evangelio. Romanos capítulo 13 nos dice: sométanse a toda autoridad, pero en el libro de los Hechos nos enseña: mayor es temer a Dios que a los hombres. En el momento que un esposo quiera someter a una esposa a hacer algo que va en contra de las escrituras, hasta ahí llegó mi sometimiento. Sometida hasta mientras esté dentro del cuadro del obedecimiento a las escrituras. Ahora bien, dice aquí principalmente que el marido es cabeza de la mujer. El Señor ha establecido que dentro de un contexto familiar hay una especie de organización donde Dios, por medio de la persona de Cristo, es cabeza del hogar. Y el hombre es cabeza de la familia. Y la mujer es la reina de la familia. Y los hijos se someten a los padres. Ese es el orden que el Señor ha establecido. Y como dice aquí, entonces nosotros vemos, la mujer está llamada a someterse. Pero para someterse tenemos que ver entonces los otros patrones que le dice al hombre. ¿Qué le dice al hombre la palabra de Dios? Lo primero es que el marido es cabeza de la mujer. Tiene que ser sumamente difícil para una mujer someterse a un hombre como cabeza de ese hogar cuando el hombre no tiene una función, ni un anhelo, ni un deseo de ser cabeza de ese hogar. El hombre no sabe para dónde va, no sabe lo que quiere, no sabe lo que aspira, no sabe lo que busca, no tiene una búsqueda de Dios, no tiene un propósito. Y la palabra de Dios le dice a esa mujer: sométete a tu marido en la misma manera en que tú te sometes al Señor. No hay manera de nosotros concebir lo difícil que debe ser eso. Pero en 1 de Pedro 3, el Señor nos da un propósito claro. En 1 de Pedro 3 dice: sométanse las mujeres a sus maridos para que aún los que no creen en la palabra de Dios, es decir, si una mujer es cristiana y su marido no es cristiano, esa mujer cristiana debe tener tal porte, como lo menciona 1 de Pedro, un espíritu afable y apacible, de gran estima delante de Dios, de tal modo
que ese hombre pueda ver el evangelio a través de la manera en la que ella opera el evangelio. Nosotros vemos más adelante, entonces, cómo al hombre el Señor le da una palabra aquí. Dice, el hombre tiene que ser cabeza de la mujer porque Cristo es su cabeza. Este hombre está llamado a sí mismo, ¿verdad?, a cuidar de su cuerpo y que Cristo es su Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas están sujetas a sus maridos. Así como la iglesia, esta que está aquí, está sometida a la autoridad de Cristo, asimismo las mujeres están sometidas a sus maridos. Pero al marido le dice en el versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora al marido se le da entonces otra tarea. A la mujer se le dio la tarea de someterse a su marido. Al marido se le da una tarea: que ame a su esposa en la misma manera en que Cristo amó a su iglesia. Para mí este pasaje de Efesios capítulo 5 es lo más cercano para un hombre a lo que Proverbios 31 es para una mujer. ¿Se han leído Proverbios 31? Un proverbio que lo leemos, Proverbio 31 lo leemos los días de las madres. Y habla de cómo esta mujer lo habla, esta mujer de la sociedad, esta mujer que administra su hogar. Está hablando de una mujer idónea. ¿Y dónde está el pasaje así mismo que hay para los hombres? Efesios 5. Está diciendo que el hombre tiene que amar a su mujer en la misma categoría en que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esta primera parte, el matrimonio debe ser un despliegue del evangelio. ¿Cómo? El hombre se somete al señorío de Cristo, la mujer se somete al señorío de su esposo. Y ambos, mientras el hombre ama a su esposa en la misma manera en que Cristo ama a la iglesia, la mujer se somete al esposo en la misma manera en que la iglesia se somete a Cristo. Se supone que viendo un matrimonio, tú puedas ver, así es que se ve el amor de Cristo y la sumisión de la iglesia en el reino espiritual. Debería ser. Pero me temo que aunque este pasaje es tan fácil de comprender, hombres amen a sus mujeres, mujeres sométanse a su marido, debería ser fácil de entender, se nos pasa por alto, porque no entendemos el contexto de este matrimonio entre Dios y su pueblo. Y aquí quiero irme a esa segunda parte, haciéndome una pregunta. ¿Por qué Dios decide enseñarnos acerca de su amor y de su perdón utilizando la imagen del matrimonio? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios opta por transmitir tantas verdades en toda la Biblia utilizando la imagen de un matrimonio? Entonces hay muchos, por ejemplo, yo tuve un tiempo que no estuve casado. Hay muchos de ustedes que no están casados. Hay muchos de ustedes que son viudos. Hay otros que son solteros o que son divorciados o que por alguna razón están separados. Entonces, cuando leemos las Escrituras, yo leo esto, ¿qué yo hago con esto? Porque el Señor optó por decir, Dios le dice a su iglesia, yo te amo, iglesia, como un marido ama a su esposa. Y el que no tiene esposa, o la que no tiene marido, ¿cómo lo entiende? Esto es similar a la idea de que Dios se muestra como padre. ¿Y qué pasa con aquellos que no han tenido padre o que han tenido un mal padre? ¿Cómo yo concibo a Dios cuando no tengo un buen ejemplo? ¿Cómo yo concibo este matrimonio entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia, cuando lo que tenemos es malos ejemplos de matrimonio? Entonces se hace necesario que para nosotros comprender estos versículos, donde decimos el matrimonio debe desplegar la gloria del evangelio, veamos esa gloria del evangelio. Y aquí nos vamos a ir a unos versículos atrás. Lo primero comienza en Génesis. Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Dios, hablando en el contexto de la Trinidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quiénes portan la imagen de Dios? ¿Solamente los hombres o solamente las mujeres o ambos? Ambos, tanto hombre y mujer, son ahora un despliegue de la gloria de Dios. Se supone que al ver un hombre con todo lo que puede lograr, que al ver una mujer con todo lo que puede lograr, con todo lo que es, yo pueda ver un despliegue de la gloria de Dios. Eso es Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. En Génesis capítulo 3 entra el pecado. Adán y Eva pecan. Eva se ve seducida por el fruto que Dios había prohibido y tentada por Satanás, come del fruto, le da a su esposo y eso trajo ahora una maldición sobre toda la creación. Y esta maldición entonces trae una pugna entre el hombre y la mujer. Y esa pugna comienza en el mismo momento que Dios se presenta en el jardín y pregunta, ¿quién les dijo a ustedes que ustedes estaban desnudos? ¿Recuerdan qué contestó el hombre? La mujer que tú me diste. Siendo que el hombre debía tomar una actitud de responsabilidad y decir, pecamos, el hombre ahora toma una actitud sacapatista. La mujer que tú me diste me tentó a comer. ¿Qué está haciendo el hombre ahora? Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a la mujer. Yo sí no soy culpable. Si yo hubiese tenido otra mujer, la cosa hubiese sido diferente. Y posiblemente dentro de nuestros matrimonios nos hemos sentido así. Si yo hubiese tenido otro tipo de mujer o otra mujer, yo fuera un poco más feliz. ¿Qué responde la mujer? La serpiente que tú creaste. Y se vuelve entonces ya una pugna, ya hay una enemistad, ya entró una desconfianza. Y aún así, Dios creó este matrimonio y los perdonó y los limpió y les dijo, vayan y multiplíquense. Les dio una orden de formar una familia. Pero se supone que esa familia tenía un propósito y era demostrar lo que Dios ha hecho y que se perdonaran entre ambos como Dios los había perdonado el uno al otro. Pero esta imagen de que Dios es el marido de su pueblo, lo vemos en Isaías 54:5. El Señor le dice al pueblo de Israel, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dios entonces usa este lenguaje. Adán y Eva se multiplican, obvio, y crean toda una sociedad, pero Dios ahora usa este lenguaje. Ustedes son mi pueblo. Y de la misma manera que un hombre dice, tú eres mi esposa, él le dice a su pueblo, ustedes, mi pueblo, son mi esposa. Tu marido es tu creador, Jehová de los ejércitos. Y ahora hay un pueblo, una nación, que tiene que concebir esta idea como alegórica. Somos un pueblo lleno de gente, pero somos la novia, la esposa de nuestro Dios, de nuestro creador. Y todo el mundo tenía que concebirlo como de esta manera. Pero había un problema en el que por lo general el pueblo de Dios caía. ¿Ustedes recuerdan cuál era el problema del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel primero, el Señor rescata a Abraham, lo saca de un pueblo pagano, pero entonces crea de él una nación. Esa nación eventualmente llega al pueblo de Egipto. En el pueblo de Egipto están unos años, salen del pueblo de Egipto. Durante toda esa travesía del pueblo de Israel, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema principal de pecado del pueblo de Israel? La idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Adorar otros dioses. Cuando el Señor se le presenta a Moisés y le da los 10 mandamientos, uno de esos mandamientos es, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y cuál era el pecado del pueblo de Israel? Tener otros dioses aparte de Jehová de los ejércitos. A cada rato se daba este problema de que el pueblo de Israel caía en la idolatría. Una y otra vez caía en la idolatría, una y otra vez caía en la idolatría. La historia nos lleva que desde entonces el pueblo llega a la tierra prometida
cuando el pueblo conquista la tierra, encuentran que hay pueblos que se han apropiado de la tierra. Pero estos pueblos tienen dioses, unos muñecos, unos ídolos o cuadros o estatuillas que adoran, y ellos adoran a un Dios que no pueden ver. Y esto como que les llama la atención y comienzan a hacerse imágenes también y adorar a estos dioses. Esto se dio una y otra vez en el libro de los jueces, en el libro de Josué, y vemos que todavía cuando entramos en los primeros libros de Primera y Segunda de Samuel, la idolatría está regada por toda la tierra, que tal que no había palabra de Dios. Y en la institución de la monarquía, cuando Saúl y David gobiernan el pueblo de Israel, hay un tiempo de aparente paz. Pero luego llega Salomón, y el problema de Salomón, además de tener muchas mujeres, ¿cuál fue el problema y el pecado en el que cayó Salomón? La idolatría. Y si bien es cierto, tenemos por data bíblica que el Señor perdonó eventualmente a Salomón, su hijo Roboam, que cae en pecado al no escuchar a los ancianos, sino que escucha a los jóvenes, y esto lleva a una ruptura del pueblo. Ahora la nación de Israel se divide en dos partes. Una parte se llama Israel, la otra parte se llama Judá. Pero estas dos naciones, rey, después de otro rey, después de otro rey, siguen cometiendo el mismo pecado de idolatría. 2 más 2 son 4. Si Dios, creador de todo este pueblo, dice, yo soy tu marido, no tengas otros dioses aparte de mí, ¿a qué es equivalente la idolatría? Infidelidad. Infidelidad. Si Dios dice, yo soy tu hacedor, solamente me vas a adorar a mí porque yo soy tu marido, y la gente comienza a adorar a otros dioses, está cometiendo adulterio, está cometiendo infidelidad. Miren, vámonos al plano terrenal ahora. Dentro de los matrimonios no hay una cosa que dañe más a un matrimonio que una infidelidad. Los problemas de dinero se resuelven. Los problemas de crianza se resuelven. Cualquier problema de decisión en el hogar se resuelve. El problema de infidelidad es tan dañino, pero tan dañino, porque la infidelidad rompe con el pacto matrimonial que se ha hecho, la infidelidad rompe con la lealtad, la infidelidad daña la confianza, la infidelidad daña los recursos que son para el hogar, la infidelidad daña todo. Entonces la infidelidad también es confusa, porque si tú y yo nos casamos, hemos hecho un pacto de que somos el uno para el otro, y cuando tú en esta unión que somos tú y yo decides involucrar a otra persona o a salir de este pacto para involucrarte con otra persona, el otro como que no sabe en qué quedamos, porque si hicimos un pacto de ser el uno para el otro, ¿por qué tú te involucras con otra persona? Hubiese sido mejor que no hubiésemos hecho ningún pacto y cada quien está por su lado y tú vives libre como tú quieras. Pero cuando un hombre dice yo soy tuyo y una mujer dice yo soy tuya, pero al mismo tiempo soy del otro, eso trae un mensaje confuso y daña la relación. Eso es en el plano, ¿verdad?, terrenal. Nosotros vivimos en una sociedad, lamentablemente, de mucha infidelidad, tanto de hombres como de mujeres, de mucha infidelidad. Y quizás es posible que este sea el pecado más grave que se pueda cometer. Yo quiero invitarles a ir a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. No vamos a leer el capítulo completo, me hubiese gustado, pero es un capítulo de 60 y tantos versículos. Y otra vez volvamos a esta idea de que Dios se describe a sí mismo como el marido del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tener como una comprensión de cuánto es el amor de Dios por su pueblo, para que nosotros entonces podamos aplicarlo a nuestros matrimonios, los que están casados o a los que se quieren casar o los que aspiran volverse a casar. Voy a leer algunos versículos selectos, pero estoy en Ezequiel capítulo 16. Versículo 1 y 2. Vino a mí
palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Aquí el profeta Ezequiel está llamado por parte de Dios a ir y profetizar en voz alta lo que el pueblo de Israel ha cometido. Miren cómo Dios utiliza al profeta para traer esta imagen. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y encubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Vean esta imagen. Acabamos de leer en Efesios que Cristo se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Y estamos leyendo aquí esta imagen en Ezequiel, y es quizá una de las imágenes más gráficas que usted se pueda imaginar, donde aquí hay una mujer que ha sido abandonada en el campo, que está ensangrentada, que está cubierta de iniquidad, y el Señor la toma y se casa con ella. Y en la descripción que se nos da aquí, el Señor está hablando por medio del profeta, ilustrando la relación de Dios con su pueblo, por lo que dice: yo te encontré como una mujer que estaba ensangrentada, llena de iniquidad, abandonada en el suelo, y te tomé, te sané, te cubrí, te bañé. Y lo que sigue diciendo aquí es tan hermoso, porque yo no sé cuántos de ustedes, hombres, nos hemos puesto nosotros a maquillar a nuestras esposas. ¿Verdad que no? Vamos a dejarlo ahí para que no entremos en descrédito. Pero lo que está diciendo aquí, este hombre baña a su mujer, la cubre de lino, la cubre de seda, la calzó con tejón, la atavió con adornos. Este hombre le está poniendo aretes, collares, brazaletes, zarcillos en la nariz, le está poniendo todo tipo de indumentaria de oro alrededor de ella, y dice que le pone una corona. Este hombre está embelleciendo a esta mujer. Más adelante, no solamente la vistió de lino fino y la vistió de todas estas cosas, sino que le dio alimento de miel, de harina, de aceite. Y fue, dice el versículo 13, hermoseada en extremo. Estamos hablando de que esta mujer, no me puedo imaginar cómo la habrá encontrado. Pero cuando comienza a describirla, dice que esta mujer alcanzó cierto grado de hermosura. Tan hermosa. Y el Señor lo dice claramente: tu hermosura se hizo tan famosa, porque se hizo un renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Verso 14, porque era perfecta. ¿A causa de qué? Dice el Señor: a causa de mi hermosura. Estamos hablando de un hombre ahora, el rey. Y este hombre rey hermoso toma ahora a esta mujer que está abandonada y está tirada y está llena de iniquidad, y la cubre con su manto. Este cubrir con su manto es el mismo término que encontramos en Ruth para decir se casó con ella, la desposó, la hizo suya. Pero la hermosura que le da es una hermosura tal, dice que entre las naciones se oyó: esta mujer sí es hermosa. ¿Qué hizo esa mujer con esa hermosura? Esa mujer con esa hermosura, dice el versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos
pasaron, suya eras. Tomaste los vestidos y te hiciste lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Asimismo tomaste también tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso los pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel con la que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para hacer olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Ustedes están mirando el grado de infidelidad de esta mujer. Después de que este hombre la pone tan hermosa, esta mujer toma los vestidos que él le ha dado y construye casas de campaña en los lugares altos, donde todo el mundo la puede ver. Toma la corona, toma las alhajas, toma los aretes, toma los anillos, toma los collares, y con esto se hacen imágenes de hombres. Aquí hay un lenguaje en el hebreo antiguo que es particularmente crudo y mórbido, donde se está hablando de que se hizo imágenes de hombres, o posiblemente se hizo imágenes de miembros de hombres para fornicar con ellas. Toma los vestidos, toma el pan, toma la comida que Dios le dio para que ella se alimente, y esta comida ella se la ponía entonces en platos a estos ídolos que ella había creado. Más aún, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas las cosas, obras de una ramera desvergonzada. Verso 32. Sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos, te has comportado. Verso 33. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto tú has sido diferente. El Señor está describiendo que el grado de fornicación y de adulterio de esta mujer era tan grave que ella decide prostituirse. Pero su prostitución es al revés de todas las mujeres. Mientras que las mujeres cobran por acostarse con un hombre ajeno, ella le pagaba a los hombres para que se acuesten con ella. Después de que Dios la había lavado, limpiado y la había hermoseado, ella se llenó de su hermosura y de lo que Dios le dio a ella como se dice, como dote. Ella lo tomaba y con eso le pagaban a hombres. Ven y acuéstate conmigo. Y así llegó el grado de infidelidad de esta mujer del pueblo de Israel delante de Dios. Esta imagen es particularmente cruda porque difícilmente uno se encontrara algo así en este mundo. ¿Ustedes creen que es difícil encontrarse esto? Le voy a dar dos ejemplos sencillos. Un ejemplo terrenal. ¿Cuántos hombres no han tomado del dinero que es de la casa para mantener a una mujer que no es su señora? De lo que Dios le ha dado para mantener su hogar, ellos lo han tomado para mantener a otras mujeres. ¿Ustedes creen que es muy diferente este tipo de infidelidad? No solamente eso. Cuando una persona cae en idolatría, vámonos ahora a los campos donde la gente pone los cuadros y la gente le pone un refresquito rojo a los cuadros, le pone un platico de arroz a los cuadros, le pone un platico de arroz con leche a los cuadros. ¿De dónde saca esa persona ese arroz, esa habichuela, ese locro y ese refresco? No es Dios que se lo ha dado. ¿Y a quién se lo están dedicando ahora? A los santos. No está una persona que practica la idolatría cometiendo exactamente esto que está aquí. Cuando la gente toma un pedazo de madera, toma una cera de un velón y lo vuelve un pie, lo vuelve un brazo, lo vuelve una cara y lo lleva entonces al batey para adorarlo. No está tomando la vela con el dinero que Dios le ha provisto, de la habichuela que sembró, que Dios le ha provisto, para ir a comprar un velón, para hacerse un muñeco, para adorar ese muñeco con la misma habichuela que Dios le ha dado.
¿Ustedes creen que es muy diferente a lo que estamos viendo aquí? Santos que no le están pidiendo ofrenda a ellos, pero ellos le van a ofrecer esa ofrenda a los santos. Están igual que esta prostituta que en vez de recibir el pago, paga ella por fornicar. Verso 35 de Ezequiel 16, viene la palabra de Jehová. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Ahora Dios va a hablar con esta mujer. Mira todo lo que tú has hecho. Esta es mi palabra. Sin número de cosas. Va a venir castigo. Vas a sufrir. Va a pasar esto. Va a pasar aquello. Te van a llevar como cautiva. Tu nombre será reconocido como haber sido la mejor mujer del mundo y la más hermosa. Vas a ser reconocida por el oprobio en el cual tú caerás. Pero el Señor termina Ezequiel 16 con estas palabras. Versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste conmigo, que me despreciaste el juramento para invalidar el pacto. Pregunta el Señor: ¿voy a hacerte a ti lo que tú me has hecho a mí? La respuesta del Señor: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y tú te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Cómo termina el Señor diciendo? Yo te voy a perdonar y te volveré a traer como mi esposa. No porque tú te lo mereces, sino porque yo hice un pacto conmigo mismo de que tú serás mi esposa por siempre. Es una imagen que el Señor está presentando. Aquí está el Señor como el esposo, el pueblo de Israel como la esposa, y Él está diciendo: aunque tú hayas pecado de toda la manera que has pecado, yo no soy como tú. Yo te voy a volver a tomar porque yo hice un pacto de que tú serás mi mujer. Vámonos otra vez a Efesios capítulo 5. Entonces, mirando en Efesios capítulo 5, ¿cómo nosotros estamos supuestos a ver el matrimonio ahora? Si el Señor, cuando nos dice aquí: mujer, sométete a tu marido en la misma manera en que tú estás sometida al Señor. Hombre, ama a tu esposa en la misma manera en que Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 25. Y lo hizo, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, nosotros cometemos muchos pecados como iglesia. Y creo que como individuos que componemos la iglesia, también caemos en muchos pecados. Y estos pecados pueden tener un gran rango de práctica. Pero todos los pecados se van a centrar en una sola cosa: hemos abandonado a Dios y nos hemos adorado a nosotros mismos. Hemos hecho de la bendición de Dios un ídolo. Cuando usted dice: mi trabajo, no puedo ir a la iglesia por mi trabajo, no puedo evangelizar por mi reputación, no puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo, no puedo orar porque me canso y mi cuerpo no puede concentrarse tanto, nosotros estamos diciendo: hay cosas más importantes que Dios. Y el Señor está presente diciendo: aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas fornicado, aunque tú hayas sido infiel, yo permaneceré fiel. Mi pacto es conmigo mismo. Y yo he hecho este pacto conmigo. Quiero cerrar con dos imágenes para que luego vayamos culminando este tiempo. Vamos a continuar el próximo domingo ya con algunos aspectos prácticos. Pero este pacto matrimonial, cuando dos personas se casan, cuando dos personas se unen en matrimonio, hacen un pacto matrimonial. Yo no sé cómo usted se casó o bajo cuáles condiciones usted se casó.
Pero yo estoy persuadido de cuando Dios permite que dos personas se unan en matrimonio, cuando Dios no pone ningún tipo de bloqueo como suele suceder, nosotros hemos pensado cuántas cosas debieron suceder para que tú estés donde tú estás ahora mismo y para que tú estés casado con la persona que tú estás casada ahora mismo. Y el pacto matrimonial es un regalo de Dios en el cual nosotros podemos experimentar en primera fila ese despliegue del amor de Dios. Tú tienes a alguien, ayer yo le decía a un hermano, se lo voy a decir a ustedes también, ama a tu esposa, porque ella ni es tu mamá, ni es tu papá, ni es tu hermano, ni es tu hijo, no lleva tu sangre y aún así decidió vivir contigo todos los días aguantándote todas tus cosas. Ustedes han pensado el grado del matrimonio. Tú y yo no somos familia, tú y yo no somos nada, no estamos pegados, tú y yo no somos absolutamente nada y aún así sí vamos a vivir juntos y vamos a aguantarnos todo. ¿Han analizado el peso del pacto matrimonial? Sea que usted firme un papel o no firme un papel. Cuando dos personas dicen, vamos a estar juntos, usted está haciendo un pacto. ¿Delante de quién tú estás haciendo ese pacto? ¿A qué tú te estás comprometiendo? ¿Por cuánto tiempo te estás comprometiendo? ¿Cuáles son las condiciones de ese pacto? Tú puedes quedarte solo el resto de tu vida y sin embargo tú decides, yo quiero unirme contigo. ¿Qué incluye? ¿Qué conlleva? ¿Qué es lo que nos vamos a soportar? ¿Hasta cuándo nos los vamos a soportar? El matrimonio te permite a ti experimentar en primera fila el amor de Dios. Miren lo que dice John Piper. Un libro precisamente se llama Pacto Matrimonial. Miren lo que dice. El matrimonio está diseñado para ser una muestra única de la gracia de Dios, de la gracia del pacto de Dios. Porque a diferencia de todas las otras relaciones humanas, el esposo y la esposa están unidos ahora por un pacto en la relación más íntima posible de por vida. Existen funciones únicas de liderazgo y de sumisión. Aquí quiero considerar el esposo ve a la esposa ya no simplemente como cristianos. Antes de que un hombre y una mujer puedan hacer realidad las funciones únicas del liderazgo y la sumisión de una manera bíblica y amable, deben experimentar lo que significa construir sus vidas sobre la experiencia vertical del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios. Y después puede transmitir esto horizontalmente. Hay cosas que se pueden hacer en un matrimonio solamente porque usted ya lo ha experimentado de parte de Dios. Te ofendió tu esposo. Antes de decir que tú no vas a perdonar, analiza, ¿qué te ha perdonado el Señor a ti? Te ofendió tu esposa. Antes de decir que no vas a perdonar, analiza, ¿cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Si yo permanezco junto a mi esposa, no es porque ella es una santa. Yo sé que ella lo parece, pero ustedes saben que Patria no es una santa. Si yo sujeto mi unión a Patria a que yo voy a estar con ella porque ella es una santa, ¿qué va a pasar el día que ella no sea una santa? Se acabó el matrimonio. Si es porque es bonita, ¿qué va a pasar cuando no sea bonita? Si es porque camina bien, ¿qué va a pasar cuando quede inválida? Si es por su cabello, ¿qué va a pasar cuando esté calva? El pacto se cae, porque el pacto está sujeto a algo terrenal. Yo tengo que comprender el amor de Dios para poder transmitir ese amor horizontalmente. Lo segundo es que el pacto matrimonial es un regalo en el que nosotros podemos hacer que nuestro compañero o compañera experimente el amor de Dios. En el primero, tú experimentas el amor de Dios. En el segundo, tú ayudas al otro a experimentar el amor de Dios. Miren, quiero culminar. Este texto comprende un gran misterio. El apóstol Pablo dice aquí, grande es este misterio, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Ese misterio del amor de Dios con su iglesia es un misterio grande que hice lo mejor posible por explicárnoslo a todos nosotros en qué consiste esta unión matrimonial entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia.
Si nosotros no comprendemos ese amor de Dios hacia su iglesia, difícilmente vamos a tener un buen matrimonio, porque de eso se basa. Todos los pasajes que hablan de matrimonio nos apuntan a Cristo y su iglesia. ¿Cómo nosotros vivimos una vida cristiana ahora en la condición en la que yo me encuentro? Algunos puntos. Primero, si tú eres soltero y eres cristiano, tú ya eres parte de la novia del Señor. Y Él ya te está santificando y Él ya te está limpiando. Si tú no estás casado, tú eres ya parte de la novia de Dios. Y llegará el día, como hemos cantado, donde nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios, vamos a estar delante de Él. Si tú eres una mujer cristiana, tú tienes en Cristo el modelo del hombre con el cual tú deberías casarte un día. Esto suena un estándar como muy alto, pero la realidad es que ninguna mujer cristiana debería conformarse con menos de ahí. Porque ya tú tienes de por sí a tu esposo, que es Dios, tu marido es tu hacedor, tú tienes a Cristo como modelo. Negociar una relación con alguien que no es como Cristo es como bajar el estándar, es negociar menos que lo que Cristo ya de por sí te ofrece. Entonces Cristo te ofrece amor, te ofrece bondad, te ofrece esta misericordia. Y cuando viene a ver hay un hombre que dice, no, yo no te perdono eso. Cristo me lo perdonó. Pero ese Cristo nos llama a santidad a sí mismo. Si tú estás divorciado, creo que es un momento para pensar en lo que significa el pacto matrimonial. O lo que significaba en su momento. Tienes que pensar ahora cómo la iglesia es esposa de Cristo. Si tú estás a punto de casarte, estas son cosas que tú tienes que leer y tienes que conocer para que entiendas el significado del matrimonio. Si no comprendemos el significado del matrimonio, nos vamos a casar por cualquier cosa. La gente se casa porque quiere tener relaciones sexuales, la gente se casa porque quiere vivir juntos, la gente se casa porque es mejor económicamente, la gente se casa porque quiere salir de su casa y no quiere que ya ni el papá ni la mamá le sigan dando orden de que saque la basura o cambie el botellón y yo lo que quiero es irme para mi casa, no sabe que para la casa que va tiene que sacar la basura y cargar el botellón. Pero tú no te casas por esas razones. Tú te casas como un don de Dios que te da la oportunidad de tú experimentar el amor de Dios y hacer un despliegue del amor de Dios con otra persona. Confía en la soberanía de Dios. Si tú estás soltero, confía en la soberanía de Dios mientras tú eres fiel hasta la muerte. Si tú no eres cristiano, si tú estás aquí y no perteneces a Cristo, la imagen es más cruda todavía. La Biblia dice que llegará el momento donde todo el que ha creído en Él estará celebrando en las bodas del Cordero. En Apocalipsis capítulo 19 se dice que allí entrarán y serán las bodas del Cordero y habrá una gran cena y la iglesia que es su novia será recibida por Él sin mancha y sin impurezas. Pero el que no esté en las bodas del Cordero estará fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Recuerda que esta pecaminosidad en la que nosotros caemos se convierte en idolatría y la idolatría es lo mismo que la infidelidad. Si a ti te molesta la infidelidad, te va a molestar al igual que Dios la idolatría. Tenemos que ser un pueblo fiel en toda la manera. Fiel en nuestra manera de vivir y fiel en nuestros matrimonios. Dietrich Bonhoeffer le puso un anillo a su novia y 3 meses después cayó preso. Preso duró 2 años y 2 años después, desnudo completamente, lo ahorcaron y nunca se casó. Toda la comunicación durante ese tiempo fue por cartas con su novia. Y les decía, Dietrich pudo escribir la ceremonia de boda de su sobrina. Y miren lo que escribe. Así como se entregaron el anillo mutuamente y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, de esa manera el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios. Así como Dios está en lo alto por encima del hombre, así también lo están su santidad, los derechos y la promesa del amor. No es su amor lo que sostiene al matrimonio, sino el matrimonio, de aquí en lo adelante, lo que sostendrá su amor.
Me llamó mucho la atención ese punto porque creo que nosotros condicionamos la manera en la que amamos a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, cuando en realidad no es nada, no es incierto lo que está diciendo Dietrich Bonhoeffer aquí. El amor te lleva al matrimonio, pero en el momento que te casaste, de ahí en adelante, tú amas a esa persona porque es tu esposo, porque es tu esposa. De ahí en adelante es el matrimonio que te lleva a amar. Y tenemos un gran ejemplo en Dios con su pueblo y Dios con su iglesia. Esta cosa debemos meditar en ella. El próximo domingo vamos a hablar entonces ya de los detalles del matrimonio. Permítame orar.